Dini, esta es una información de último momento. Bueno, ayer también hubo idas y vueltas. Recordemos que el presidente Macri confirmó el congelamiento de combustibles por 90 días, pero tarde-noche de la jornada de ayer, algunas cámaras representantes de la Federación de Combustibles señalaban que esto no iba a ser posible. Y ahora ya se está confirmando que el gobierno no acordó con las petroleras y se va a aplicar la ley de abastecimiento para congelar el precio de los combustibles. Se va a utilizar como referencia valores del 9 de agosto. Nicolás, ahora sí a ver si te podemos escuchar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Adrián, ¿cómo andás? Un placer hablar con vos. Bien, a ver, Nico, ¿qué significa esto? Porque en algún momento se decía que cayó el acuerdo del gobierno con petroleras, pero ahora se aplica la ley de abastecimiento. Exacto, es así como lo decís. Esto va a salir publicado mañana en el boletín oficial. Es una resolución del gobierno que va a congelar por 90 días, desde el 15 de agosto hasta el 15 de noviembre, el precio de la nafta y gasoil en todo el país. A ver, para dar un poquito de contexto, yo te diría que es un papelón lo que ha pasado en los últimos 2 días. ¿Por qué? Porque el gobierno, el presidente sale a anunciar ayer que esta medida, en el marco de una batería de medidas para tratar de recuperar un poco el perfil ante la opinión pública, una es el congelamiento de combustible. Se trabajó durante todo el día en esa resolución, que es bastante polémica, porque no solamente congela el precio de combustible, sino que para congelarlo, el precio de la nafta y el gasoil, lo que hace es congelar el precio del petróleo que se produce en Argentina, fundamentalmente el de Neuquén, que se produce en Vaca Muerta, y lo congela y lo fija en un precio discrecional muy por debajo del precio internacional. Entonces lo fija en un precio de algo así como los $40 el barril, cuando a nivel global cuesta $60. ¿Sabes cuál es el problema, Adrián? Que con esos $40 no es rentable invertir en Vaca Muerta. Entonces tenés un montón de empresas, entre ellas YPF también, pero tenés empresas muy grandes como Shell, como Exxon, como Chevron, como Vista Oil and Gas, como una noruega que se llama Equinor, que son empresas muy grandes a nivel global, que lo que van a hacer mañana, a partir de mañana, cuando el gobierno publique esta resolución, es te diría casi de efecto inmediato, reducir significativamente sus planes de inversión en Vaca Muerta. Y eso es todo lo que está de fondo en el marco de esta medida. Ahora, a ver, Nicolás, tenemos la información que Gustavo Lopetegui habló esta mañana con los titulares de las principales firmas. ¿Se sabe el resultado de esa reunión o por lo menos cómo se llevó adelante esa conversación? Me imagino con muchísima atención. Déjame ser claro en esto, digamos. Esa reunión no ocurrió. A ver. Y nunca iba a ocurrir esa reunión. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Lo dijo el ministro de Producción, Dante Sica, con un nivel de responsabilidad muy grande, y lo repite el gobierno. La reunión con las principales productoras o empresas petroleras o refinadoras o productoras no existió. Gustavo Lopetegui, el secretario de Energía, no se reunió con ninguna empresa de combustibles y no hubo ninguna voluntad del gobierno en llegar a un acuerdo con ninguna empresa petrolera, básicamente porque no hubo ninguna convocatoria, no hubo diálogo real en torno a esto. Lo que pasa es que el gobierno está instalando que buscó un acuerdo y que, bueno, como no pudo lograr un acuerdo, entonces ahora sí tiene aval o tiene luz verde para aplicar la ley de abastecimiento. Honestamente yo no sé por qué el gobierno hace esto, porque está instalando una narrativa que es mentira, digamos. Ahora, qué importante entonces, Nicolás, la aclaración que estás haciendo. No hubo ningún tipo de reunión entre el gobierno con las petroleras. Ningún tipo de reunión. O sea, esto de que existe... A ver, yo entiendo a los colegas que están anunciando que no hubo un acuerdo entre el gobierno y las empresas petroleras y finalmente por eso, al no haber un acuerdo, un consenso, se apela a la ley de abastecimiento. La realidad es que no hubo ningún tipo de acuerdo porque no había voluntad del gobierno en armar ninguna mesa de negociación ni de diálogo para tratar de que esta medida, si hay que tomarla, por lo menos no genere el impacto que va a generar, que es que va a reducir significativamente toda la inversión que tenés en Vaca Muerta. O sea, es muy complicado, no por nada. El líder del sindicato de petroleros de Neuquén, Guillermo Pereira, dijo que si esta medida se concreta, lo más probable es que haya una ola de despido muy fuerte en la provincia. Yo te digo, más allá del tono alarmista que pueda utilizar Pereira, lo cierto es que con el precio que va a establecer el gobierno a partir de mañana, cuando se publique la resolución, a ese precio de $40 no es rentable o casi no es rentable invertir en Vaca Muerta. Entonces, es muy delicada la situación. Nicolás, Agustín Arribas te saluda. ¿Es de esperar que, más allá del contexto, por supuesto, en el que estamos atravesando, en la letra chica figure algún tipo de compensación? No, yo no lo veo. No lo veo posible porque me parece que esta es una decisión de índole política y lo que quiere el gobierno es directamente congelar el precio de los combustibles. Como sabía que
no iba a poder llegar a ningún acuerdo de este tipo porque ninguna refinadora ni ningún productor iba a firmar con un gobierno que solamente tiene 3 meses por delante y que además en términos electorales quedó muy golpeado, o sea, tiene una situación de debilidad medio estructural. Nadie iba a firmar un acuerdo que implica en los hechos de que el precio que recibe el productor por extraer petróleo es muy inferior al que necesita para poder invertir. Ese es el problema de fondo, digamos, al margen de lo que pase, que por ahí a todos nosotros nos interesa más, que es qué pasa con la nafta, con el gasoil, se aumenta, no aumenta. Ahora, Nicolás, la única manera de congelar los precios del combustible es con la ley de abastecimiento, que si no me equivoco, fue sancionada en 1979, ¿no? Me parece que la ley es de 1974, es una ley de principios de los 70, y sí, yo te diría que es la única herramienta legal. Sí, 74, tenés razón. Exacto, que tiene el gobierno para poder intervenir directamente sobre el mercado de combustibles, sobre otros mercados también, pero en este caso, para intervenir directamente sobre el mercado de combustibles, es esta ley, que de vuelta, acordate que fue muy polémica, porque cuando quien estaba al frente de la Secretaría de Comercio era Guillermo Moreno, varias empresas productoras, sobre todo acordate de Shell en ese momento, que era presidida por Juan José Aranguren, que después fue ministro de Energía. Aranguren le llevó a meter como 20 demandas penales a Moreno por aplicar la ley de abastecimiento. Fíjate qué paradójico. Y Aranguren llega al gobierno de Mauricio Macri con la promesa de que nunca este gobierno iba a aplicar la ley de abastecimiento porque eso generaba un parate de la inversión. Entonces, más allá de que a todos nos interesa la cuestión de lo que pasa con combustibles, hay que mirar también lo que va a pasar en materia de inversión y en materia de puestos de trabajo y de despidos que puede haber a partir de esta decisión que está tomando el gobierno hoy, honestamente sin demasiado tiempo para pensarlo ni para discutirlo. En los hechos, la ley de abastecimiento, ¿qué implica? Además de eso mismo que implica en materia de producción, ¿significa también que pueden volver largas colas en las estaciones de servicio, que podría faltar de alguna manera? Lo que pasa es que cuando vos regulás un precio, o vos fijas un congelamiento por 90 días y los costos te aumentan, como está pasando en la Argentina por la devaluación que hubo tipo de cambio del dólar, y el negocio petrolero es un negocio que está dolarizado, no porque a alguien le guste que esté dolarizado en Argentina, sino porque globalmente está dolarizado, el petróleo se paga en dólares en todo el mundo, te puede gustar o no, pero es así, lamentablemente es así, es un commodity, se paga en dólares. Entonces, como el hecho de que haya una devaluación va a generar un aumento de los costos de las refinadoras de petróleo, lo que va a pasar es que a las refinadoras no le convenga vender determinados productos de naftas o gasoil, y vas a empezar a ver que con el tiempo, si esta medida se mantiene, 2, 3, 4 semanas, se va a ver un resquebrajamiento de la cadena de abastecimiento de gasoil en algunas partes del país. Eso no es por ser alarmista ni nada, pero es lo que va a pasar, lamentablemente. Ahora, Nicolás, entonces es falso el libreto del gobierno. En las últimas horas de ayer, desde la jefatura de gabinete, se había dicho que prácticamente el acuerdo, el anuncio del presidente de las 9:30 de la mañana seguía vigente. De ello se encargó la jefatura de gabinete, por lo menos en la tarde-noche de ayer. Pero vos decís que es falso ese libreto. Es falso, por lo menos por la información que tengo yo, y estoy muy seguro de la información que tengo además. No hubo ninguna posibilidad de que esto salga por acuerdo. Ayer hay un comunicado de la Secretaría de Energía diciendo que el congelamiento se hará por acuerdo. En realidad no hubo ninguna voluntad porque ni siquiera se llegó a convocar esa reunión. No es que le cursaron invitaciones al presidente de YPF, al de Pan American Energy, al de Axion, al de Shell, al de Vista Blanc Gas, Exxon, y bueno, se reunieron todos y bueno, finalmente no hubo un acuerdo. Ni siquiera se cursó esa invitación. La única negociación que hubo real es el día martes entre el gobierno